creo que no. Particularmente en este sistema operativo creo que no tengo problema. Bueno, entonces, para la grabación estamos haciendo el bode de la función de transferencia y es s más 1 sobre s más 10 al cuadrado. Y ya computamos lo que es el bode de la ganancia de continuo. Ahora tomando el primer cero, esto va a ser vamos, el módulo de C1 en S, de J omega, perdón. Fíjense que la técnica para pensar esto es pensar qué sucede en frecuencias antes del 1 y posteriores al 1. Si acá omega es menor que 1, esto termina siendo el módulo de J omega más 1. Bueno, esto está claro, pero esto es prácticamente nulo respecto a 1. Entonces esto es prácticamente 1. Y ahora el ángulo, vamos a escribirlo acá al costado. El ángulo de C1, yo voy a tener un 1 positivo y algo, un J omega, pero que va a ser positivo, pero muy chiquito, muy tendiendo a cero. O sea, yo tendría como un vector que esté como por acá. Y el ángulo de este vector es prácticamente cero. Estos son reales, estos son imaginarios. Entonces vengo con módulo 1 y ángulo 0. Y cuando omega es mayor que 1, yo acá lo que voy a tener es, en el módulo, este 1 va a ser despreciable frente a este omega. Este omega es mucho más grande que 1. Entonces esto va a ser parecido al módulo de J omega. Módulo de J es 1. Como que va a crecer linealmente con la frecuencia. Pero esta linealidad, logarítmicamente, es en 20 logaritmo de 10. Va a ser una pendiente de 20 decibeles por cada década que sube. Y esto es lo que hace la famosa pendiente de 20 decibeles por década para frecuencias superiores a 1. Y bueno, lo que es el ángulo, fíjense lo que sería el ángulo de C1 para omegas mayores a 1. Yo lo que voy a tener es siempre una componente del vector, la real va a estar en 1. Y la que es omega ahora va a tener mucha mayor preponderancia. En 1 especialmente va a estar en 1 también, y el ángulo va a ser 45 grados. Esto en omega igual a 1. Y esto es 1. Tengo 45 grados. Ahora, cuando omega vaya creciendo, eh, es como que el vector este, bueno, esto está ahí, digamos. El 1 pasa a ser despreciable frente al crecimiento de la parte imaginaria. Y entonces el ángulo es como que va a ir tomando cada vez más relevancia, siempre la parte imaginaria, y se va a ir pegando a este eje que es el más j, que este ángulo es pi sobre 2. ¿Se entiende esto que voy contando? Está muy desprolijo, muy chiquito.
comenten que, Sí, bueno. sí, se entiende. Entonces este ángulo es como que va a ir tendiendo hacia pi sobre 2. Entonces, bueno, no tengo mucho espacio, pero lo que es esta parte del bode va a ser el módulo de C1, el ángulo de C1, y esto va a terminar siendo, como dijimos, venía en 1, que en realidad si lo paso a logaritmo, el 1 es 0, el logaritmo base 10, y en la frecuencia 1 cae a 20 dB por década. Esa es la convención que se toma para dibujarlo asintóticamente. Esta pendiente es de menos 20 dB por década. Perdón, estoy hablando de un 0. Me adelanté. Es lineal con respecto a omega, pero siempre con sentido positivo. O sea, si fuera 1 sobre omega se achicaría, pero acá es omega porque es un 0. Sube a 20 dB por década. Y la fase, la convención que se toma para dibujar la fase de ceros y polos simples es pensar a esta sección como una década antes y una década después. Supongo que acá está el 10 y en el eje estará el 0,1, esto en radianes por segundo. Pueden tomarse hercios, es una conversión escalar, no hay ningún problema, es un factor que hay en el medio. Entonces la convención que se suele tomar para dibujar el ángulo es que una década antes de la frecuencia de corte, bien estable, esto a 0 grados, entre la década antes y la década posterior va a caer este pi sobre 2, estos 90 grados, y justo para el valor de la frecuencia de corte se va a hallar el 45 grados, porque acá el 1 es igual en magnitud a la frecuencia. Que eso, bueno, obviamente que tirando una lineal entre 0 y 90, la mitad va a estar en 45 grados. Así que sí, que ahí no se nota, bueno, pero que están los... Disculpa de vuelta, 90 grados, subo 90 grados, no bajo. Vamos a establecer acá el 0, acá el 90, y acá el 45. Entonces, hasta una década antes tengo en 0, y una década posterior ya estoy en 90. Y en el medio tiro una lineal. Y para la frecuencia de corte tengo estos 45 grados. ¿Viene bien hasta ahora el análisis? ¿Se viene entendiendo? Sí, se entiende perfectamente. Genial. ¿Puedo borrar esto o alguno está copiando todavía? Yo ya lo copié. Buenísimo. Por mi parte también. Genial. Bueno, vamos a hacer un poco de espacio. Dejar estos dibujitos para futura referencia.
Y ahora lo que es alguno de estos dos polos que va a tener, digamos, un efecto entre comillas duplicado porque son el mismo. Lo mismo, lo que es el módulo del polo 1. Vamos a ponerlo en J omega. Ahora lo que va a hacer para omega menores a, en este caso va a ser 10, porque fíjense cuando J omega se haga 10, ahí va a equiparar como al 1. Yo lo que va a hacer este módulo es 1 sobre J omega sobre 10 más 1, que es todo lo mismo, va a ser prácticamente 1. Porque para omegas muy chiquitos el valor que pesa es el 1. Acá no hay problema. El, el ángulo de P1 J omega, lo mismo con esta condición. Fíjense que voy a tener, si el ángulo está dividiendo, yo lo puedo restar, ¿no? No, vamos a hacer este análisis, perdón. Eh, Vamos a hacer así. Como yo tengo la parte imaginaria dividiendo, no me voy a meter con los logaritmos, voy a trabajar un poco en números complejos. Yo voy a hacer, vamos a desarrollar P1 de J omega. P1 J omega es igual a 1 sobre J omega sobre 10 más 1. Y ya esto lo voy a multiplicar por el complejo conjugado, porque quiero que la parte imaginaria quede arriba para poder separarlo en parte real y parte imaginaria. Y ahí sí se puede analizar el ángulo tranquilamente. O sea, esto va a ser 1 menos J omega sobre 10, arriba y abajo. Tengámoslo. Que esto entonces, abajo quedan los términos, estos términos al cuadrado. O sea, queda 1 al cuadrado es 1. J omega sobre 10 tengo, o sea, en realidad J omega no es al cuadrado, sino que es J omega en positivo y en negativo. Que esto quedaría menos J omega al cuadrado. Pero con J por J es menos 1, así que queda omega cuadrado. Más omega cuadrado sobre 100. Y entonces queda 1 sobre esto, menos J omega sobre 1 más omega cuadrado sobre 100. Y ahora tengo parte real y parte imaginaria. ¿Qué pasa con el ángulo cuando omega es mucho más chico que 10? Queda prácticamente el ángulo de, lo tengo 1, pues esto va a ser despreciable frente al 1. Se queda, no sé, 0,1 sobre 100, es muy, muy chico. Y esto es lo mismo, prácticamente que no importa. Quizá tenga algún pequeño J negativo acá. Pero bueno, lo que sería el vector sería prácticamente 0 grados. Y ahora, perdón la desprolijidad, pero voy a considerar de acá directamente con otro color un omega mayor a la frecuencia de corte. Entonces fíjense que acá lo que es el módulo, ahora el módulo ya no depende de 1, sino que es como que se va a achicar, se va a ir achicando linealmente con omega.
se va a hacer prácticamente 1 sobre omega. Y esto lo que genera esa pendiente de menos 20 por década, porque cuando yo hago el logaritmo, este término pasa arriba y queda con signo negativo. Yo tengo acá la división, pero si empleo el logaritmo, el término de abajo puede aparecer restando en la línea. Y con respecto al ángulo, acá lo que va a suceder es que este término se va a achicar. Esto va a ser prácticamente nulo. Y este término, lo que sucede acá es que yo puedo sacar factor común omega. Esto puede ser omega por 1 sobre omega por omega sobre 100 más 1 sobre omega. Cancelo estos omegas. Entonces va a resultar un término que, por más que la parte real tienda a 0, porque va a tender a 0, en la parte imaginaria también va a tener a 0, pero la parte real tiende a 0 con una cuadrática. Y la parte imaginaria tiende a 0 con una lineal, con lo cual va a tener mucho más peso la parte imaginaria. Y la parte imaginaria tiene un signo negativo. Entonces esto va a hacer que la fase tienda, es como que este vector va a ir hacia acá con una velocidad al cuadrado, pero también va a ir hacia acá con una velocidad lineal, o sea, a la 1. Entonces este ángulo va a tender a menos pi sobre 2. Voy a escribir acá P1 J omega, que van a ser menos 90 grados. Bueno, y esto nos va a dar, lo voy a dibujar por acá arriba, lo que sería el bode de esta parte, que va a ser 0 hasta 10 radianes por segundo, y en 10 va a caer a 20 dB por década. Esto es lo que es el bode del módulo de P1, y acá el ángulo de P1. Y bueno, el ángulo dijimos que iba a ir de 0 a menos pi sobre 2, siguiendo la misma tónica que el ejercicio anterior. Si yo acá pongo 1, misma distancia pongo 100, hasta una década antes va a ir en 0, y entre una década antes y una década después va a terminar cayendo 90 grados y se va a mantener en 90 grados. Voy a definir esto como 0 grados, y bueno, está 90 grados. Y en la frecuencia de corte va a estar a 45 grados, que es la mitad de la línea. Obviamente esto es una lineal para un eje de abscisas logarítmico. Uno puede llevar este eje de abscisas a un eje lineal y no va a ser una lineal, va a ser mucho más curvo. Bueno, quise quizá explicar un poco esto en detalle con los procedimientos y los razonamientos cuando al ustedes decirme que no vieron tanto bode asintótico enseñar el sistema. Pero yo ante la duda lo que hago es llevarlo a este tipo de razonamientos y de ahí sale muy fácil.
Bueno, entonces ahora voy a borrar la parte del desarrollo, a menos que alguno me frene. Y voy a dibujar el bode superpuesto de los 4 componentes. Como nadie se opone. Entonces, ahora sí. Este va a ser el módulo de GDS. En realidad 20 logaritmos del módulo. Vamos a escribirlo ahí. 20 logaritmo de base 10 del módulo de G, J omega. Y la fase de G de J omega. Ahora está bueno ver más o menos con qué elementos contamos, qué frecuencias clave tenemos y qué rango de frecuencia vamos a emplear. La continua obviamente no importa para estas frecuencias. Y bueno, acá con unidades amigables tenemos, como se quiere, eventos, en realidad polos y ceros, en frecuencias 1 y frecuencia 10. Y bueno, como tienen dinámica, la fase va a actuar de una década antes y una después. Entonces yo como que quizá lo significativo de este diagrama de Bode va a estar comprendido entre las décadas 0,1 y la década 100. Entonces tomaré unas 3 décadas ahí y el resto serán líneas. O sea, yo puedo tomar que, supongo que acá está la década 0,1. Vamos a hacer esta década 1, década 10, década 100, y acá sigue. 1, 10, 100. Y bueno, todo lo que no es de continua, al llevarlo a la forma de Bode, viene, digamos, desde las frecuencias lentas con módulo 1. El módulo 1, en 20 logaritmos de ese módulo 1, es 0. Así que no corta ni pincha para la suma de todas las contribuciones de módulo. Entonces, el módulo va a venir con menos 20 dB por década, perdón, menos 20 decibeles, que es la continua, hasta la frecuencia 1, que empieza a actuar el 0. Yo voy a establecer esto como menos 20 decibeles. Entre la frecuencia 1 y la frecuencia 10, solo actúan el 0 y la continua. El polo todavía es transparente para el módulo. Entonces va a subir 20 decibeles. Pues está pendiente siempre 20 decibeles por década. Termino en 0 dB. Acá en frecuencia 10. Son radianes por segundo. A partir de acá actúa el polo, que el polo en realidad es doble. Entonces el efecto del polo es duplicado. La pendiente no va a ser de 20 dB por década, sino de 40 dB por década. Y la fase no va a ir de 0 a menos 90 grados, sino de 0 a 2 por menos 90 grados a menos 180 grados. Entonces, si esta era la pendiente 20 dB por década, pendiente de 40 va a estar más o menos como por acá, en una década. Y el bode va a continuar de esta forma. Ah, disculpas. Yo estoy bajando a 40 dB por década, pero se me compensa con este 0 que está subiendo a 20 dB por década. Entonces, la suma total de esto me va a dar unos 20 dB por década de caída.
misma pendiente en distintos signos. Y esto va a continuar hasta donde yo lo quiera cortar. Ahora la fase, que bueno, puede ser un poco más mañosa de dibujar, pero igualmente estas aproximaciones sirven mucho. Y si uno le dedica un poquito de tiempo, el análisis es bastante fiel a la realidad. Entonces, lo mismo, la fase de la continua es 0 grados, así que ahí no hay ningún problema. Al llevarlo a la forma de bode también se normaliza, entre comillas, la fase. Porque si hay algún signo negativo había en los polos, o en el 0, al llevarlo a la forma de bode eso iría a la fase y sería una inversión de fase. Entonces, vienen 0 grados hasta 0,1. Acá en 0,1 radianes por segundo empieza a actuar el 0. Eso hace que la fase suba. O sea, es como que quiera subir, digamos, supongamos que acá está el 90. Se quiere subir hasta 90 entre 0,1 y 10. Llega hasta acá en 45 grados. Al llegar a frecuencia 1, comienza a actuar el polo. Y entonces quiere bajar el polo que está en frecuencia 10, que es un polo doble. No quiere bajar 90 grados, sino 180 grados, como está pendiente por duplicado. Que mientras actúe todavía está pendiente del 0, se compensa y termina siendo la pendiente de un polo simple. Entonces, como que un polo compensó la del 0 y el otro la hizo bajar. Pero en frecuencia 10 termina el efecto del ángulo del 0, porque se estabiliza, y continúa el del polo doble. Entonces esto va a querer bajar. Esos 180 grados, que como el 0 subió 90, va a terminar en menos 90. Vamos a ver por acá, digamos. Mucho más abrupto. Y luego se queda en menos 90 grados. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Lo pudieron seguir bien? Sí, sí, todo bien hasta ahora. Bueno, no es muy difícil verificar esto con el MATLAB. Vamos acá. Yo puedo definirme la función de transferencia con el comando transfer function, que lo que le puedo ingresar, unas maneras de crear una función de transferencia son el polinomio numerador y el polinomio denominador de esa transferencia, que en este caso lo puedo escribir así como 10 por, y acá yo puedo escribir en este vector, como un vector unitario fila, en orden decreciente las potencias. O sea, esto sería 10 por S más 1. Y abajo tenía S más 10 al cuadrado, que bueno, eso es, yo lo puedo escribir como 1, 20 y 100. Yo acá hice en mi cabeza la distributiva. Fíjense, si busco las raíces de este polinomio interpretado como
en estas potencias, S cuadrado, S lineal, queda -10, -10. Otra forma podría haber sido definir como perdón, poli, que es como le pido a MATLAB, dame este polinomio que tenga las raíces -10 y -10. Esto me tendría que devolver el mismo vectorcito que había ingresado antes, 1, 20 y 100. O sea, es como que estas maneras son equivalentes. También hay una tercera que es, los voy a anotar abajo por las dudas. Fíjense que tengo. Mi B1 es 1, 20, 100. B2 va a ser igual a poli -10, -10. Y B3 es la convolución, porque estoy trabajando en frecuencia y lo que es multiplicación en frecuencia es convolución en el tiempo, de S más 10 con S más 10. Fíjense que esto también me da este vector S20S, perdón, S cuadrado 20S más 100. Todo esto es idéntico, pueden usar el que más les convenga, el que más les guste. Entonces, ya teniendo la función de transferencia, fíjense cómo la entrega MATLAB y te dice es una función de transferencia de tiempo continuo, ¿está bien? Se puede emplear directamente el comando bode de esta función. Y esto realiza un análisis en las frecuencias que a MATLAB le parece que merece hacerse este análisis. Y lo entrega dibujado en escala logarítmica, en radianes por segundo, con magnitud y con fase. Fíjense, arrancaba en -20 decibeles. Es como que, en realidad el asintótico es como que llegaría hasta 0, pero se ve que los efectos se compensan, porque, si se acuerdan de la clase de Diego, la clase pasada, la diferencia en las frecuencias de corte entre el asintótico y el real son de 3 decibeles para el lado que corresponda. Y entonces, como en este polo doble, quizá habría una diferencia de 6 decibeles que más o menos lo tenemos acá. Y acá había unos 3 decibeles para el 0 aproximadamente. Y fíjense, están en -17 y venían en -20. Y bueno, la fase hizo algo similar. Comenzó a subir por el efecto del 0. Y luego el efecto del polo hizo que caiga, luego cae más abruptamente y se estabiliza en -90 grados. Está bueno usar el MATLAB para analizar y para verificar, pero no dejen de lado la construcción de bode asintótico, porque es muy intuitivo, es muy fácil. Cuando le toman la mano lo hacen en una hoja borrador cualquiera, y luego esa información va a ser la base de otras técnicas de análisis más específicas, y que ahí sí van a tener que dedicarle tiempo a eso y no al bode. Quizás si ustedes no saben bode asintótico y parten de un bode solo de un bode de MATLAB, se les complicaría mucho más el análisis posterior. Bueno, ¿alguna duda respecto del código, del gráfico? No, no. Genial. Vuelvo al pizarrón entonces.
Bueno, ahora otra función de transferencia puede ser un parámetro k, la perteneciente a los reales, con un 0 definido por menos s más 2 y abajo un polo doble en 1. No, ya acá algo quizá les tendría que llamar la atención, aparte de la k, es que hay un signo acá en este 0, que a priori con el análisis que se hizo recién, sí habría que desarrollarlo, pero intuitivamente ya les tiene que sonar que no es un 0 común como el que se analizó en el ejemplo pasado. Como que algo va a haber. Entonces, llevando esto a la forma de Bode, como siempre la forma correcta de realizarlo, fíjense acá voy a tener k por, acá tengo que sacar factor común 2, ya me queda menos s sobre 2 más 1, y abajo el 1 ya no hace falta sacar factor común, s más 1, s más 1. De nuevo, esta función es estrictamente propia, los polos son estables, y el 0 es de fase no mínima. Pues yo puedo decir, con esto puedo decir que esto es menos 1 por s menos 2, o sea, menos 1 por s menos más 2. O sea, tengo un 0 en 2. Yo hago el diagrama de ceros y polos de esta función. Es algo complejo. Yo voy a tener dos polos en menos 1 y un 0 en 2. Bueno, la continua, vamos a hacer la agrupación. Al igual que el ejemplo anterior, tengo ganancia continua. 0, 1, polo 1, polo 2. A lo que es la ganancia de continua, el módulo de GC de J omega. Esto va a ser igual a, bueno, acá depende del signo de, o sea, esto va a ser 2K si K es mayor a 0, igual también. No tiene mucho sentido que K sea 0 porque quedaría un sistema quizá muy trivial. Vamos a decir que K perteneciente a reales menos el 0. 2K si K es mayor a 0 o menos 2K si K es menor a 0. No importa la distancia, va a ser 2K. Eh, el ángulo de la ganancia de continuo, esto va a terminar siendo 2K, digamos. El ángulo de la ganancia continua, acá sí va a depender si K es mayor a 0 o no. Porque voy a tener directamente, sé que 2K puede estar por acá o 2K puede estar por acá. No hay. Estos ángulos son opuestos. O sea, este va a ser ángulo 0 o 180 grados. O sea que acá sí. Vamos a poner esto con dos módulos de K para que quede correcto.
Esto va a ser 0 grados, si K es mayor a 0. 180 grados, si K es menor a 0. Puedo tener cualquiera de los dos casos. O sea, esto va a ser módulo 1 en dB0, 0 dB. No, perdón, ¿qué estoy diciendo? Módulo 2K, lo que sea. Si yo hago 20 logaritmo base 10 de 2 módulo de K, esto va a ser 20 logaritmo en base 10 de 2 más 20 logaritmo en base 10 de módulo de K. O sea, lo que sea que corresponde acá, y yo lo voy a hacer en MATLAB 20 logaritmo base 10 de 2, que son 6 dB. O sea, yo voy a tener de base es como que tengo 6 dB, y luego tendré algún factor K que me lo tirará para arriba o para abajo. Esto respecto a acá. No importa, va a ser una continua. Ahora lo que sí puedo llegar a tener es o bien una fase que sea 0 grados o una fase que sea 180 grados. Sería el ángulo de GC. O sea, luego podemos construir dos bodes dependiendo si K es mayor a 0 o K es menor que 0. Ahora respecto al 0, si yo hago C1 en J omega, esto es menos J omega sobre 2 más 1. Esto de vuelta para frecuencias menor que 2. Esto es prácticamente 1, así que no hay sorpresa acá. Módulo de C1, prácticamente 1. Y lo que es el ángulo de C1, esto también es prácticamente 1. No importa que esté corrido un poquitito para algún lado por fuera del plano real, el 1 pesa mucho más. O sea, esto es 0 grados. Ahora, en frecuencias superiores a 2, lo mismo, el módulo va a crecer linealmente. O sea, esto va a ser prácticamente omega. Entonces, después 20 por logaritmo de esto me va a dar la pendiente de 20 dB por década. Y el ángulo de C1 que voy a tener. Esto va a ser 1 menos J omega sobre 2. Este término va a pesar mucho más que el 1. Voy a tener 1 y algún menos un omega gigante que está multiplicado por un menos J. Entonces esto va a ser algo como que está muy por debajo. Entonces el vector va a ser como algo así y el ángulo va a ser prácticamente menos 90 grados. Esto va a ser menos 90 grados. Fíjense que cambió con este 0 respecto del 0 del anterior sistema, que era de fase mínima. Antes la fase subía 90 grados, ahora cae 90 grados, al igual que un polo estable. Pero el comportamiento de módulo se mantuvo igual, porque
A ver, el negar este j omega, el módulo no hace que varíe la magnitud. Entonces este gráfico de un cero inestable va a ser con frecuencia de corte 2. Vamos a considerar una década antes, una década después. 0,2, 20. Y dijimos que el módulo viene hasta 2. Y luego sube con pendiente 20 dB por década. Y lo que es la fase venía en 0. Una década antes empieza a subir. Perdón, empieza a caer, cae a menos 90 grados. No sé si se ve, bueno, 0 grados, menos 90 grados, todo de vuelta, es el ángulo de C1, lo que es el módulo de C1, en diagrama de Bode. Esto va a caer a estos 90 grados y luego mantenerse a 90 grados. Bueno, esta es quizá lo que generó este signo que hace que el 0 sea de fase no mínima. Puede parecer un detalle, pero bueno, fíjense cómo altera el funcionamiento del sistema. ¿Hasta acá alguna consulta? No, parece que no, así que voy a obviar el desarrollo de los polos estables porque es el mismo que hice para la planta anterior, la función de transferencia anterior, pero ahora en vez de estar en frecuencia de corte 10 radianes por segundo, está en frecuencia de corte 1 radian por segundo. Así que para hacer fácil la cosa voy a tomar que K es igual a módulo de K igual 1, entonces K igual 1 menos 1. Si K igual 1, voy a tener este gráfico. Voy a tener una continua que va a estar en 6 decibeles. El módulo 1 de K no afecta a la continua. Y lo primero que va a suceder es el polo doble en 1. Entonces como que yo voy a tener, en tema frecuencia voy a tener, si quiere, 1. Digamos que acá está 10, acá está 0,1, estaría acá. Y luego la frecuencia 2. Logarítmicamente, estos intervalos se pueden partir en siempre una como regla de guía, que pueden partirse en 3 intervalos, en 4 en realidad, donde las marcas serían 1, 3, 5 y 10. Si esto logarítmicamente, si uno lo ve, es como que luego se empiezan a amontonar y se espacian de vuelta. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, y así sucesivamente. Acá no sé, obviamente no se va a requerir dibujo en hoja milimetrada en escala logarítmica, pero está bueno mantener un poco las proporciones y queda lindo y no se confunde. Así que digamos que el 2 está por acá más o menos. Sería el 2.
Si yo tomo una década como este largo, bueno, acá estaría el 20. Por ahí estaría el 0,2. Y entonces el módulo va a venir con 6 decibeles hasta 1. En 1 va a querer caer 40 dB por década. Digamos que se está pendiente. Y en 2 va a subir 20 dB por década. Así que esto va a atenuar la caída del módulo. Digamos, acá está a 40, acá está a 20. Sí, esto cae a 20. Será algo así, aunque va a venir planchado, cae abruptamente y luego se relaja la caída. Y la fase entre 0,1 y 0,2, las marcas, entre 0,1 y 0,2 va a querer caer 90 grados, en realidad, perdón, va a querer caer 180 grados entre 0,1 y 10, que supongamos que está por acá. No me conviene, voy a subir el 0. Esto es para acá igual 1, entonces el efecto de la ganancia de continua sobre la fase es nulo, es de 0 grados. Entonces el sistema, vamos a decir que viene con 0 grados, y entre 0,1 y 10 va a querer caer 180 grados, vamos a hacer que esto es menos 180 grados, por el efecto del polo doble. O sea, caería como con una pendiente así, digamos. Pero ¿qué pasa? En 0,2 también juega el efecto del cero de fase no mínima, que lo quiere hacer caer 90 grados, que se suman a esa caída de 180 grados que venía teniendo. Entonces, esto va a terminar a menos 270 grados. Y esta caída que hasta acá va a ser mucho más abrupta, hasta 10. Y un poco más suave en el tramo que queda. Bueno, me queda una recta, pero exageremos un poco. A ver. Así que acá es suave. Es más abrupta. Acá vuelve a ser suave. Y acá se plancha. Bueno, y en el caso de que esto va a ser, si k igual 1, si k es igual a menos 1, este gráfico va a ser el mismo, el del módulo no varía, pero el de fase va a arrancar en 180 grados y todo este efecto lo va a tener todo desfasado 180 grados. O sea que esto sería 180 o menos 180, es como la antípoda del grado 0, no importa para qué lado vaya. Puedo decir que siempre mantenga el sentido. Menos 180 grados. Acá estaría en, si quiero puedo estar de vuelta en 0. Pues como que me fui hasta menos 270 y hasta menos 360. Vamos a poner menos 360 grados, a 0. Y luego caigo 90 grados más. O sea, esto sería un menos 90 grados. O si quieren, sería menos, que es 450 grados. Digamos que la curva sería la misma. Viene planchado, recta 1,
recta 2, recta 3, sigue planchado. Bueno, ¿alguna duda con esto último? Yo acá quizá tendría que haber dibujado esta curva violeta 180 grados desplazada para abajo, o sea, quizá tendría que haber iniciado acá e ir ahí para compartir gráficos, pero bueno, acá por una cuestión de espacio y comodidad quedó definida de esta forma, pero no quiero que confunda. ¿Se entiende? Sí, sí, se entendió. Buenísimo. Bueno, verifiquemos entonces con el MATLAB esta planta. Voy a separar esto con un doble porcentaje para correr otra sección. Defino G2DS como... Ah, bueno, puedo definir K acá arriba. Digamos que K es 1. Y a lo que era mi función de transferencia va a ser una función de transferencia de K por menos 1, 2, pero menos S más 2. Y el denominador lo voy a escribir como la convolución de S más 1 con S más 1. Hola, perdón, creo que alguien me está hablando, pero no escucho bien. O era en la televisión de alguno, no sé. Si hay alguien en el chat. No. Bueno. Claro. Corrí una línea, pero no corrí acá y me está chillando porque no encontraba qué valía acá. No es S más 2, esto es el S más 1 al cuadrado. Fíjense, yo puedo hacer, si quiero, eh, la función pole. Me da los polos de la función de transferencia que yo le ingreso. Uy, G2S. Son ambos menos 1. Entonces, este bode acá lo tengo. Viene de 6 decibeles. Y bueno, alrededor de la frecuencia 1 y frecuencia 2 es cuando cae con el polo doble y luego se suaviza un poco la pendiente. Pero bueno, justo el efecto este lo agarró, digamos, en la zona donde el bode asintótico se separa del bode real. Entonces se ve muy suavizado ese efecto de cambio de pendientes. Pero algo se nota así. Si uno achina los ojos ve como una concavidad por acá. Y efectivamente la fase venía de 0 grados o 360 es lo mismo. Y bueno, si de 360 termina en 90, entonces análogo a que de 0 grados termina en menos 270 grados. Tuvo una caída a la fase de 270 grados. Esto para K igual a 1. Dejémonos este acá y hagámonos ahora. Fíjense, yo copio y pego esto. Voy a hacer este bode en otra figura en MATLAB. Figura
3. Y voy a poner menos K, para que sea -1 de acá. Vamos a poner esto G3DS. Fíjense ahora como efectivamente la fase es como que arrancó desfasada en 180 grados. Les arrancaba en 360 o en 0 y ahora en 180 o en el pizarrón en -180. Pero bueno, si va de 180 grados, cae 270 grados, termina en -90 grados. Bueno, entonces, ya vimos lo que son el efecto de los polos simples, los ceros de fase mínima, los ceros de fase no mínima, las ganancias de continua. Quizá como otros elementos que puedan aparecer en el bode de alguna función de transferencia, sean los polos inestables y los sistemas de segundo orden. Entonces, puede suceder, vamos a hacer un análisis de un sistema de un polo inestable simple. Supongamos que la planta sea 1 sobre S-1. Yo llevo esto a la forma de bode. Esto va a ser 1 sobre -1 por menos S más 1. Y bueno, esto obviamente es -1, no importa estar arriba o abajo. 1 sobre menos S más 1. De vuelta, esta forma de bode me garantiza que el desfasaje inicial lo concentra la ganancia de continua y todos los ceros y polos que haya a continuación van a arrancar con fase en 0 grados. Entonces ya de movida veo que la ganancia continua es unitaria, va a ser de 0 decibeles, pero la fase va a ser de 180 grados. Va a arrancar con la fase invertida. Esto no voy a dibujar acá. Vamos a hacer lo mismo que antes. Esto es ganancia de continua, polo 1. Esto es para ganancia de continua. 0 de B. El módulo. Y el ángulo. Menos 180 grados. O 180 grados dependiendo de la convención que quieran tomar. Y ahora el término del polo inestable. P1 en J omega. De vuelta a mí me gusta hacer el análisis complejo. Entonces esto va a ser 1 sobre menos J omega más 1. Que esto multiplica arriba y abajo por el conjugado. 1 más J omega sobre 1 más J omega. Y esto va a ser 1 sobre 1 más omega cuadrado más J 1 sobre 1 más omega cuadrado. No hay ningún problema por acá. ¿Qué va a pasar en omegas menores a 1?
lo que es el módulo. Perdón, acá no es 1, sino omega. Lo que es el módulo, lo único que va a tener fuerza es la parte del número real. Va para ambos. Igual se va a hacer unitario porque va a ser el divisor va a quedar 1 solamente y la parte imaginaria es nula, no contribuye al módulo. El módulo va a ser 1, en decibeles esto es 0. Y el ángulo, acá sí, lo mismo, va a ser un número real, entonces va a ser 0 grados. Ahora en omegas mucho mayores a 1, lo que es el módulo va a ser lo mismo que sucedía en el polo estable. Esto fíjense que va a terminar acá, si se quiere, cayendo con una lineal, con una especie de 1 sobre omega, que es lo que da una pendiente de menos 20 dB por década. Y la fase, acá lo que voy a tener es llevado a plano complejo. Esto se va a acercar a 0 con una cuadrática, pero esto se va a acercar a 0 con una lineal y el ángulo de J es positivo. Entonces, yo tengo que esto se acerca a 0 con una cuadrática y esto se acerca a 0 con una lineal. El ángulo va a terminar siendo tendiendo a los 90 grados, pi sobre 2. Porque esto es imaginaria real. Entonces, en el polo inestable, lo que va a suceder es que la magnitud se va a comportar como la del polo estable. O sea, esto es 1, que es la frecuencia de corte en este momento. Va a caer a 20 dB por década. Pero lo que es la fase se va a comportar, fíjense, como lo que es la fase de un cero de fase mínima. No va a caer 90 grados, sino que va a subir 90 grados. Entonces, lo mismo, una década antes, una década después, y es 0,1. Digamos que acá está en 90 grados. Cero grados, 90 grados. Bueno, este era uno de los, quizá los componentes individuales que nos faltaba analizar para que pueden aparecer componiendo una función de transferencia, un polo inestable. A ver, en particular, este polo inestable presentaba esta inversión de fase. Puede pasar que no suceda. No el polo inestable, sino esta función de transferencia. Para eso siempre es la recomendación número 1 y forma correcta de hacerlo es llevarlo primero a la forma de Bode.
El elemento que falta analizar ahora sería un sistema con polos dobles, sistema de segundo orden. Quizá unos polos dobles que aparezcan complejos conjugados que yo no pueda separar sin expresarlo en forma imaginaria, porque se suele expresar como sistema de segundo orden. Voy a tomar como planta. Tiene números un poco feos, pero después tiene algún significado que le voy a usar. S cuadrado más 0,05 S más 5 raíz de 2. Bueno, acá quizá medio a ojo puede verse que como el término lineal es quizá muy chico respecto al término independiente, uno sospecharía de antemano que este sistema sea subamortiguado, o sea que tenga polos complejos conjugados. También como es de segundo orden y todos los términos son positivos, ya automáticamente es Hurwitz y sabemos que es estable. El grado del numerador es 0, el del denominador es 2, así que es un sistema estrictamente propio. No esperaría que lo que es el diagrama de ceros y polos, uno tendría algo de este estilo, más o menos. No tener dos polos complejos conjugados. Y lo que es la forma de Bode para este tipo de sistemas es considerar esto que es en realidad la frecuencia fundamental al cuadrado. Y entonces lo que antes se dividía por lo que parecía como valor del polo, o sea, yo tenía, no sé, S más P, era lo mismo que S sobre P más 1. Acá hago lo mismo, pero con la frecuencia fundamental al cuadrado. Entonces esto va a ser 0,5 sobre, esto va a ser S cuadrado sobre 5 raíz de 2 más 0,05 S sobre 5 raíz de 2 más 1. Y bueno, acá como saqué factor omega n cuadrado, lo paso arriba. O sea, esto es equivalente a multiplicar por 1 sobre omega n cuadrado, arriba y abajo, 1 sobre omega n cuadrado. Así que tengo que dividir a esto 0,5 sobre 5 raíz de 2. Y ahora yo estoy acostumbrado a trabajar de la otra forma, pero entiendo que acá tendría que aparecer un omega n cuadrado, entonces la ganancia de continuo, corregime Diego si no estoy diciendo cualquier cosa, es lo que le falta a esto para llegar a omega n cuadrado. Entonces, yo voy a tener, sí,
omega n cuadrado va a ser igual a 0,5 sobre término. Esto es igual a 5 raíz 2. Está bien, 0,5 sobre raíz 5 raíz 2. Está bien. La ganancia de continua tendría que ser 0,5 sobre 5 raíz 2. Por 1 sobre. Claro, y ahora esto tiene ganancia unitaria. Está bien. S cuadrado sobre 5 raíz 2 más 0,05 S sobre 5 raíz 2 más 1. Está perfecto. Esto es lo que resulta la ganancia de continuo. Y esto es el sistema de segundo orden. Vamos a llamarlo P12. Ahora, el sistema de segundo orden habría que analizar, no sé si se acuerdan un poco de la clase de Diego, pero el sistema de segundo orden, la respuesta en frecuencia, podía tener o no lo que se conoce como un pico de resonancia. O sea, el gráfico del sistema de segundo orden podía ser algo como de este estilo. Y cuanto menos amortiguación tenía, en un momento llegaba a formar lo que se conocía como el pico de resonancia. Esto es lo que sería el gráfico real, obviamente, del módulo de Bode real. Y todo este comportamiento estaba relacionado a lo que se conoce como el factor de amortiguamiento xi. Si yo escribiera el sistema como, yo tengo S cuadrado más 2 xi omega n más omega n cuadrado. Lo que define que exista o no un pico de resonancia es un valor de xi que sea menor a raíz de 2 sobre 2. Si xi es menor a raíz sobre 2, entonces existe el pico de resonancia. Esto, bueno, es 0,7071 aproximadamente. Entonces yo, conociendo lo que es la frecuencia fundamental al cuadrado, yo puedo despejar cuál es el valor de xi y entonces saber si existe o no el pico de resonancia en mi sistema. Vamos a hacer eso. Fíjense, 5 raíz de 2, esto es omega n cuadrado. Entonces, omega n es raíz de 5 raíz de 2, que esto es aproximadamente 2,66, siendo generoso. Entonces, yo voy a tomar este término y voy a igualarlo a S cuadrado más 2 xi omega n más omega n cuadrado. Entonces, de acá lo que tengo es que 0,05, pues para que dos polinomios sean iguales, tiene que ser iguales coeficiente a coeficiente. 0,05 es igual a 2 xi omega n, es igual a 2 xi 2,66.
sea que xi es 0,05 sobre 2 por 2,66. Y esto ya estoy dividiendo 0,05 por algo mayor que 1. Esto es muy menor que raíz de 2 sobre 2. Entonces, se esperaría que en el bode real yo tenga un pico de resonancia bastante elevado. Entonces, yo voy a hacer que existe pico de resonancia. ¿Se entiende este análisis? Sí, sí, se entiende. Buenísimo. Bueno, entonces, conociendo la frecuencia fundamental, conociendo que existe el pico de resonancia, bueno, conociendo también la ganancia de continuo, ya se puede dibujar el bode de este sistema. El bode asintótico siempre. Yo voy a tener lo que es el módulo. Va a ser, bueno, este valor de ganancia de continua. Esto va a ser, esto es menor que 1. Así que va a estar debajo del 0. Va a ser, no sé, un cierto umbral, digamos. Pero que es negativo. No sé si será menos 10 dB o algo. Y en la frecuencia fundamental, que, bueno, lo borré, pero era 2,66 aproximado. Acá 2,66. Lo que va a hacer es caer a 40 dB por década, porque es un polo doble. Obviamente yo conozco que en el bode real va a aparecer un cierto pico de resonancia. Pero bueno, eso puede estar indicado o no en el asintótico. Eso es algo quizá más que tengo que conocer para la aplicación o para alguna disposición de calidad que tenga que cumplir el sistema. El bode asintótico llega hasta la frecuencia, cae a 40 dB por década. Y lo que es la fase, esta vez no va a empezar a caer una década antes, una década después, sino que por este fenómeno de pico resonante, lo que va a suceder es que va a caer muy abruptamente, prácticamente en la frecuencia de corte 2,66. Entonces, voy a venir desde 0 grados y en esta frecuencia prácticamente voy a caer a 180 grados. Menos 180 grados. O sea, en ese sentido voy a ir. Está en menos 90. Ver, ya ahí no se ve la pantalla, o sea, el pizarrón. Ah, disculpen. Sí, estoy muy, muy abajo. Bueno, igual, yo creo que acá veo apenitas. A ver, no, peor. Vamos a elevar un poco este gráfico. Pero bueno, no es nada muy significativo. La fase va de 0 grados hasta la frecuencia de corte. Y en la frecuencia de corte cae 180 grados. Y acá en el medio estará el menos 90 grados porque va en ese sentido. Pero bueno, como existe resonancia, esta caída es muy abrupta, no es de cada posterior y de cada siguiente. Fíjense, ahora voy a cotejarlo en el bode real que me va a ofrecer el MATLAB.
Este sistema era el del péndulo de la clase pasada, linealizado en torno a los 45 grados o a θ igual a pi sobre 4. Y se acuerdan, yo había conseguido las matrices A, B, C y D, o bueno, A2 le había llamado a la del punto de operación en pi sobre 4. Y bueno, la función de transferencia era la que se estudió recién. Bueno, este número muy aproximadamente lo que daba 5 raíz de 2. Y fíjense lo que es el bode de esta función. Tenemos la ganancia de continua, que era un valor negativo en decibeles, era menos 22,8 aproximadamente. Fíjense que está ese pico de resonancia, que incluso llega a que la ganancia, fíjense que en torno a ese pico es incluso positiva, paso de menos 22 decibeles a 11 decibeles en torno a ese pico. Y bueno, luego está la caída de 40 decibeles por década. Y acá tengo, no sé, década 10 a la 1, esto es 100 radianes por segundo, estoy en menos 45 decibeles. Y en 1000 estoy a menos 85, son esos 40 decibeles por década que caigo. Y bueno, se verifica que la inversión de fase es muy abrupta. Ahí es casi una inversión en torno a esa frecuencia, más que una caída suave. Bueno, y esto, si se acuerdan, esta transferencia tiene un significado, no es un numerito que traje el pizarrón. Esto corresponde al modelo linealizado del péndulo invertido en torno al punto de operación con el péndulo a 45 grados. Ahora, fíjense lo que me está diciendo a mí este bode. Me está diciendo, si yo excito a ese sistema con una señal de frecuencia muy baja, esa señal vos la vas a obtener a la salida atenuada en menos 22,8 decibeles. O sea, muy atenuada la vas a encontrar a la salida. Pero si vos usás una señal de una frecuencia aproximadamente 2,60 y pico radianes por segundo, fíjate lo que va a suceder a la salida. El sistema no va a atenuar, sino que va a amplificar. Y amplifique, en el caso del sistema del péndulo, va a ser que va a poner a oscilar el péndulo. Quizá incluso con una pequeña cantidad de energía, pero excitándolo a esta frecuencia. Yo para visualizar, para que ustedes visualicen esto, generé en Simescape un modelito de péndulo que siguiendo lo de las hace 2 clases anteriores. Fíjense que yo acá tengo lo que es la entrada de operación para mantener el péndulo a 45 grados. Yo acá solo con esta entrada y partiendo de las condiciones iniciales con el péndulo a 45 grados, el péndulo debiera mantenerse clavado en ese lugar. Ahora, estos bloques de arriba son especiales, definen un sistema mecánico que es este péndulo. Entonces están viendo ahí la animación 3D. Sí, se ve. Sí, sí. Bueno, acá tengo el péndulo clavado a 45 grados de la vertical. Pues este péndulo yo le cargué a los bloques que conforman este péndulo los parámetros que había definido en el MATLAB directamente. Esto no es para que lo repliquen, quizá después se los puedo pasar, esto no. Pero es para que tengan una visual de lo que se vino estudiando y que esto de algún modo representa una cierta realidad, aunque quizá, bueno, modelada
todavía sin muchas alinealidades, todavía bastante simple. Pero acá está el artículo, por ejemplo, la articulación del péndulo, que tiene en su mecánica un coeficiente de amortiguación B, que era el mismo del modelo. El extremo del péndulo es lo que es una esfera de radio M y con un modelo de masa puntual. Lo que es la varilla tiene un largo L que está definido por unas transformaciones espaciales. Y entonces, fíjense que si yo excito a este péndulo con una frecuencia, digamos, con una amplitud muy chica, digamos, de 0,05 por lo que es el torque de operación en ese lugar. Yo lo estoy... sí. Pero fíjense a qué frecuencia lo excito, una frecuencia cercana al pico de resonancia. Entonces yo al ingresar esta señal a la entrada del péndulo, fíjense lo que ocurre. Al segundo 5 ingresa la señal. Creo que ahí está. Una senoidal muy muy pequeña me pone a oscilar el péndulo como loco. La entrada que se ve ahí era la entrada del torque de operación con una pequeña senoidal montada que generaba ese efecto producto de la característica del sistema. Es como que yo esté empujando a un chiquito en una hamaca, pero en el momento justo, o sea, cuando está en la cúspide, está por extender las patas arriba de todo, yo ahí por más que le doy un pequeño golpe de energía, pero lo hago resonar y se mueve mucho más rápido. Esto es lo mismo que ocurre en este sistema. Fíjense que, bueno, mirando las salidas, fíjense cómo voy a... Perdón, no ilustré la entrada, pero no sé si la chupé. No, vamos a poner un osciloscopio en la entrada. Fíjense lo que era. El torque de operación estaba en 14, 13,9 newton metro. Bueno, le di un pequeño golpecito que lo lleva un 5% arriba y abajo, pero oscilando a esa frecuencia. Ya casi toda la salida es una selección creciente como loco porque lo excito justo en el punto de resonancia. Para esa frecuencia, el gráfico de Bode, yo tengo una ganancia que me amplifica como loco, justo para esa frecuencia. Fíjense que si yo excitara el péndulo con una frecuencia, digamos, de 0,35 radianes por segundo, entonces, con la misma amplitud. Fíjense qué sucede, se queda oscilando un poquito en torno al punto. Nada serio. Vemos lo que es acá la salida. Eso se ve así porque está amplificado. El otro gráfico se iba de escala más. Unas pequeñas oscilaciones montadas, nada más. Es más, incluso quizá el modelo lineal lo aproxima bastante bien al no lineal para esta perturbación o para esta referencia.
Ahí está la señal de entrada. Bueno, se entendió quizás un poco más el porqué de este análisis y su efecto en los sistemas. Sí, se entendió. No sé si alguno le quedó alguna consulta particular respecto de algo o quiere ver algo más. Yo considero que con esto se cubrieron prácticamente todos los casos posibles que puedan aparecer de cómo graficar un diagrama de Bode asintótico a partir de una función de transferencia. Lo que sí les queda a ustedes para pensar es la inversa. Puede ser que ustedes les den un diagrama de Bode asintótico y ustedes tengan que ingeniarse para descubrir cuál era la función de transferencia que producía ese diagrama de Bode asintótico. Pero no es más que aplicar lo que recién les mostré yo en el pizarrón de forma inversa. O sea, lo que son el resto de los sistemas que podrían aparecer en alguna práctica no dejan de ser composiciones de estos de ceros y polos, sean ceros de fase mínima o no mínima, polos estables o inestables, o sistemas de segundo orden, y ganancias de continuo. Ah, bueno, y los retardos temporales, que no afectan en magnitud, pero como en frecuencia aparecen como una exponencial. Esa exponencial en la fase depende de la frecuencia. Entonces, cuanto más crezca la frecuencia, incluso más va a variar la fase. Y en escala logarítmica eso se va al demonio. Porque si yo analizo entre una frecuencia 1000 y 2000, lo que es una exponencial de Euler, el seno y coseno, giraron 200 millones de veces. No es lo mismo una frecuencia entre 0 y entre 1 y 2, que entre 1000 y 2000. Bueno, si nadie tiene alguna consulta, no sé si Diego quería hacer algo o revisamos algún problema de la práctica. Yo estoy acá con el pizarrón. Sí, perdóname, no te escuché, Fernando. Sí, no sé si creo que está terminado el tema de los ejemplos de todos los componentes de un bode asintótico. Sí, totalmente. Lo que tienen que hacer ellos es empezar a practicar. Tener dudas. Si no hicieron nada de la práctica aún, yo les recomendaría que ya empiecen a practicar, porque es una recomendación importante, porque después viene todo mundo. Necesitamos que ya a esta altura del cuatrimestre surjan dudas, ¿sí? Nos pregunten y no hay nada, o sea, aunque sea los primeros temas. Ya vimos linealización y hay un montón de ejercicios, ya vimos, bueno, ahora Bode y temas anteriores también, y no hubo consulta. Así que lo que necesitamos es que se pongan, ya vayan haciendo, porque si no, después se va a hacer muy difícil. Así que bueno, creo que por hoy ya estamos. El lunes ya comenzamos con tema nuevo. Bueno, chicos, bueno, vos tenés el control igual, Fernando, de la reunión, así que bueno, ya puedes parar de grabar. Te va a tardar un ratito en completar el video. Y Bien. bueno, ya te quedas grabado entonces.